El doctor Miguel Carvajal es candidato a asambleísta nacional por el partido de gobierno, Alianza País del Estado y en la República.es. Doctor Carvajal, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jorge? En los últimos 6 años, la Asamblea Nacional se ha dedicado a armar una estructura autoritaria y concentradora del poder. ¿Esa tendencia se mantendrá los próximos 4 años? En los últimos 6 años el país ha estado caminando por una senda de construcción democrática, que ha supuesto afectación de intereses de todo tipo. Sobre todo los intereses democráticos que han sido atropellados. Si para usted son los intereses democráticos, los intereses del uribismo que atacó el país, tal vez. Si para usted son intereses democráticos cambiar las reglas del juego de petróleo, donde antes de cada 100 barriles se llevaban 80 las transnacionales y 20 el país, y ahora 80 se lleva el país y 20 las transnacionales. Si eso es autoritarismo para usted, para nosotros es una política soberana. No, autoritarismo es perseguir a quienes tienen opiniones ajenas. Autoritarismo es perseguir a los luchadores sociales. Autoritarismo es prohibir dar información a los ciudadanos a través de los medios independientes. Autoritarismo es meter preso y ordenar liberar presos el presidente de la República, que evidentemente no tiene esa facultad. Bueno, mire, Jorge, usted es un hombre que siempre ha estado en contra de este gobierno. No, yo he sido crítico de todos los gobiernos. Usted ha estado siempre en contra de este gobierno. La prensa tiene una obligación de ser un contrapeso del poder. Por eso yo he cuestionado a este gobierno, al anterior, y lo haré siempre mientras sea periodista y tenga un espacio donde pueda hablar. Me parece bien. A mí me invitaron a una conversación. Adelante, conversa. A una entrevista. Sí, por eso le hice una pregunta. Y usted comenzó haciendo una pregunta diciendo que si continuará autoritarismo. Es una posición política suya. No, es una pregunta. Y es una posición de la oposición política a este gobierno. Y está bien que la tenga. Para ustedes autoritarismo es empujar un proceso democrático y soberano. Para nosotros eso es profundización de la democracia. Para ustedes probablemente autoritarismo es hacer que se cumplan reglas del juego en la tributación. Para nosotros eso no es autoritarismo. Usted me habla de persecución social. Para usted persecución social es probablemente que la justicia haya dictaminado orden de prisión al dirigente de la FEUE que agredió al rector de la Universidad Central y que destruyó el Consejo Universitario. Eso lo dice Alberto Acosta, que fue parte de este gobierno. Y usted y yo hemos varias veces concordado en la crítica a la violencia en la universidad. Varias veces. Muchas veces, sí. Y yo le he escuchado a usted muchas veces ser crítico de la violencia del MPD desde hace muchos años. Así es, y sigo siendo. Pero hay un ejemplo de lo que se llama autoritarismo. Usted me dice persecución a dirigentes sociales. Aquí no hay dirigentes sociales perseguidos. Bueno, aquí hay algunos dirigentes sociales que tuvieron juicios, entre ellos el que acabo de mencionar, o aquellos que con palos y con piedras atacaron a nombre de la defensa del ambiente a gente que estaba indefensa en Azuay. Usted vio cómo se agredió a gente que estaban en ambulancia de la policía, cómo le rompieron la cabeza, le partieron la cabeza a varios policías y a varios médicos que estaban allí, y que no es aceptable. Esto lo dicen Alberto Acosta y Magia Caicedo, los candidatos de la izquierda, que fueron parte de este gobierno. No pueden decir, pero eso no quiere decir que sea realidad, pues. O sea, ellos mienten. Eso no quiere decir que sea realidad. Acosta miente. Yo creo que hay que tener una discusión seria en la política, y hay que aportar con discusiones serias en la política. Lo otro son clichés en los que nos movemos. Nos movemos en la política y yo creo que no necesariamente aportan a un debate serio, ni a un debate maduro, ni aportan al crecimiento de la democracia. No, esos son temas que yo creo que hay que aclarar. A mí me parece. Creo que hay que aclarar, por supuesto. Por eso, a la doctora Anabela Sin, a quien entrevisté previamente, le pregunté si es que el abogado Novoa es un candidato chimbador puesto por el gobierno por el tema de los impuestos. Era necesario aclarar ese tema. Y ella dijo su verdad. Usted me está diciendo la suya, perfecto. A mí me hubiera interesado también poder discutir si es que, por ejemplo, autoritarismo es tener una posición de respeto a las libertades y a los derechos, pero de confrontación de opiniones y de posiciones. Yo no creo que eso sea autoritarismo. Creo que usted ha tenido en el país la libertad de expresar siempre sus opiniones. No, ciertamente. Y a veces han sido muy duras. En este gobierno no. En este gobierno ha sido perseguido. Mi estimado Jorge, usted condujo un buen tiempo un programa de entrevistas muy conocido en el país, en Teleamazonas. Sí. Y usted condujo ahí un programa que se llamaba Relaciones Peligrosas, en donde se pretendió vincular a las FARC con el gobierno. Usted me invitó varias veces. Pero y donde usted inclusive le llevó, recordemos, a Coronel Pazmiño
a mostrar fotos en donde yo participaba de reuniones con la ALDU en defensa del ejército ecuatoriano cuando era viceministro de Defensa. Y usted decía, pero si el doctor Carvajal está aquí, pues con las gentes del ALDU y de las FARC. Y lo invité a usted para que aclarara eso. Y algunas veces me invitó a aclarar. Claro. Pero usted ha tenido ahí toda la posibilidad de expresar sus opiniones, sus puntos de vista. Tuve. Y nosotros hemos tenido la posibilidad, y creo que tenemos también el derecho, de expresar nuestros puntos de vista. Por supuesto. Y en este país todo el mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista. Usted sabe que actualmente no. Que los periodistas que hemos sido críticos, en todos los gobiernos hemos sido ofendidos, pero nunca hemos sido perseguidos como en este gobierno. Yo no creo que haya habido persecución a periodistas. Bueno, yo le digo en primera persona que sí. Con todo respeto, a mí me parece que no es así. Sí, a mí me parece que no es así. Claro, perfecto. Si usted prende Ecuavisa, Teleamazonas, Radio Democracia, Radiovisión, usted escuchará, como escuchamos todos los quiteños y buena parte de los ecuatorianos, expresiones siempre muy duras contra el gobierno. ¿Sí? Pero en esos medios usted ya no se encontrará al señor Vera, a la señora Inostroza, ¿sí? Al señor Ortiz, por mencionarle. Y se va a encontrar con María Josefa Coronel. Yo ayer le escuché en Teleamazonas a María Josefa 1 hora de entrevistas, la mitad, 40 minutos con Nivia Vélez y con María Paula contra el gobierno, más la comentadora, y la otra mitad del PRIAM con el señor Noboa. Esa es también la realidad. ¿Y ahí por qué no hablan de la falta de equidad en la comunicación? Bueno, ¿Por qué ahí no se invita a los candidatos de Alianza País? Y los canales del gobierno, se invita a los canales. Pero evidente. ¿Sí? Sí, yo sí he visto ahí, me he topado con varios dirigentes de la oposición. Y así no fuera, eso está mal, porque debería haber equidad en los privados y en los públicos. ¿Sí? En los privados y en los públicos. Bueno, ¿cuál es su propuesta como candidato asambleísta? O sea, ¿qué aspira a ser usted? A diferencia de lo que usted plantea como continuidad de autoritarismo, yo creo que la Asamblea tiene que continuar con el proceso político que estamos llevando adelante. Y eso es la responsabilidad nuestra. Eliminada la fiscalización. Y eso implica desarrollo de las normas constitucionales que fueron aprobadas, desarrollo de varias leyes que deben ser parte de la agenda legislativa y que son parte de la agenda legislativa. Por ejemplo, la ley Mordaza. No, por ejemplo, la ley de comunicación. O sea, la ley Mordaza. No, para usted es la ley Mordaza. Claro, porque me amordaza a mí. Obviamente. Acceso a comunicación objetiva. Obviamente que es una ley Mordaza para mí. Acceso a comunicación objetiva. Claro. Tal vez es Mordaza para quienes quieren levantar con ello parte de un discurso político contra el gobierno, que es el que usted hace, con todo respeto, y está bien. El subconsciente le traicionó. No. Claro. No me traiciona. Ley Mordaza para mí, exacto. Expresamente es para usted como una opinión política que siempre ha sido adversa a este gobierno y que la calificaron como opinión Mordaza. Está bien, nosotros lo que buscamos Carvajal, objetividad en la comunicación. No se olvide lo que yo he hecho durante toda mi carrera periodística. Siempre he sido crítico de los gobiernos. Este gobierno trata de usted lo califica así como ley Mordaza. Claro, porque trata de amordazarme a mí y a todos los periodistas críticos y dejar que en este país solo hablen, mejor no mencionar los nombres, de esa pobre gente que lo que hace es solamente cantar alabanzas. Yo creo ¿Qué es lo que le gusta al señor Correa? Ese es un prejuicio y un maltrato con el que ustedes se expresan siempre de quienes estamos en este proceso político. ¿Sí? Siempre nos han maltratado así. ¿Sí? ¿Alguna vez lo he insultado, le he ofendido, le he agredido? Ahorita nos está ofendiendo. No le estoy ofendiendo. Sí, nos ha dicho autoritarios, nos ha dicho que... Esa es una descripción de la realidad. Parte de una propuesta para amordazar a la opinión. Le he dicho alguna vez... Esa es parte de su agresividad. Le he dicho alguna vez... Esa es parte de su agresividad, mi estimado Jorge. Enano, caretuco, cara de estreñido, algunos de esos epítetos de barrio bajo que utiliza el que sabemos. Yo vengo a, por eso, doctor, buscar un diálogo serio, pero lamentablemente con usted no se puede tener un diálogo serio. Doctor, le pregunté ya cuál es su propuesta como asambleísta. Hemos comenzado a tratar y usted ha comenzado a agredir. ¿Sí? Ha comenzado a agredir. Le hice la pregunta, y aparte, usted no me la contestó. Aparte de esa agresión, ¿sí? Sobre autoritarismo, sobre Mordaza, yo lo que le digo es vamos a seguir trabajando en todas las normativas que sean necesarias para avanzar en un proceso democrático. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, una ley de comunicación que siempre planteando la libertad de opinión y de expresión, porque es un principio que nosotros lo defendemos. Y claro que a veces se resienten quienes han estado acostumbrados a mover eso desde el poder político tradicional, ¿sí? Por ejemplo, las reformas al Código Penal, que es una deuda que tenemos en la Asamblea y que tienen que ver con el mejoramiento
de los instrumentos jurídicos para enfrentar las nuevas condiciones de inseguridad en este país y en la región. Ejemplo, narcotráfico, ejemplo, crimen organizado, que supone brindar mejores condiciones a la actuación de la Fiscalía y de la Policía para enfrentar estas son nuevas realidades del país y de América Latina. ¿Y usted tiene proyectos y de la concretos región para andina? eso? ¿Usted tiene proyectos concretos o Tenemos existen proyectos una concretos? propuesta que está presentada en la Asamblea. Hay una propuesta que hay que seguirla trabajando, que es una demanda fundamental del país, es una demanda de la sociedad más allá de las diferencias políticas, ideológicas que usted, yo tengamos, ¿sí? Usted y yo vamos a coincidir en algunos temas básicos. Sí, por supuesto que sí. Entiendo por ejemplo, que sí. En el tema de seguridad no me cabe la menor duda. En el tema de seguridad creo que vamos a coincidir. No sé en el tema de Mordaza no vamos a coincidir, pero en el tema de seguridad sí, no, sin duda. Vamos a coincidir si es que hubiera alguna norma que impida libertad de expresión, que suponga mordazas. En eso sí vamos a coincidir. ¿Usted cree que poner normas que busquen objetividad en la comunicación es mordaza? Yo no creo eso. Pero si es que hubiera cualquier norma que impida, que limite la expresión libre de periodistas, de ciudadanos, vamos a coincidir. Y tenga la plena seguridad que vamos a coincidir. O sea, usted se compromete como candidato a legislador que si hubiera Esa ha sido normas... nuestra convicción permanentemente. Que si hubiera y por eso normas, la lucha por una objetividad de la comunicación. Que si hubiera normas restrictivas de la libre expresión, usted votaría en contra. Por supuesto. Aunque sean propiciadas esas leyes por el gobierno. Aunque así fuera, que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir. Porque nosotros creemos en la libertad de expresión. Cuando habla de la nosotros, libertad política como proyecto político. Cuando habla de nosotros, ¿de quién está hablando? De Alianza País. Yo soy parte de ese colectivo desde sus inicios. ¿Sí? Y nosotros no vamos a ser parte jamás de cualquier norma que limite libertades políticas o libertad de expresión. Jamás. Bueno, ya lo ha Porque sido si durante estuviera, estos años. No, eso es su opinión, mi querido Jorge. No es mi opinión, no son es hechos el proyecto objetivos. político ese. De hecho, no es el proyecto político. De hecho, estos años... Como se nos ha dicho, la estatización de los medios. Mentira. Nunca hemos planteado una estatización de medios, ni estatización de medios de producción, ni de comunicación. Lo planteó el señor Correa hace pocos días. Esa es la manipulación que se hace. A ver, perdón, a lo mejor no he sido bien informado, quisiera que me aclarara esto. Cuando él dijo que la información es una función tan importante que debería ser del Estado, exclusivamente del Estado, ¿no estaba planteando una estatización? A ver, lo que el presidente Correa planteó, lo que yo escuché, ¿no es cierto?, es que la comunicación, el derecho a la información por la necesidad de un derecho objetivo, fuera de los intereses o económicos o políticos, ese es un derecho de todas las personas. Sí. Es un derecho moderno, es un derecho contemporáneo, no solo moderno. Sí, y él dijo que por eso debe ser administrado por el Estado. No, dijo que habría que pensar en una función del Estado que garantice los derechos de una comunicación objetiva. No ha hablado de estatización de la comunicación. No, la palabra estatización no utilizó. No se ha hablado, pero aquí se lo ha dicho dijo, eso debería ser una función del Estado. Como garantía de objetividad de comunicación. Eso no quiere decir ni libertad de expresión menguada o restringida. Eso no quiere decir estatización de la comunicación o de la información. ¿Sí? Además dijo otra cosa, que si eso en algún momento se llegara a discutir, porque lo que está en discusión de fondo es el derecho, el acceso a una comunicación y a una información objetiva y veraz. Es lo que está en el fondo. ¿Sí? Y además dijo una cosa, que si eso llegara a discutirse y en algún momento quizá implementarse, que se lo haga cuando él no tenga nada que ver con el ejercicio del gobierno. ¿Sí? ¿Eso lo dijo pero también? Obvio, yo escuché, ¿no? Es decir, estamos hablando del año 2040 o algo por el... ¿Por qué? Porque él quiere quedarse el resto de su vida. ¿Usted cree que a nosotros personalmente es una maravilla estar trabajando 16 horas con un montón de problemas, destruyendo los espacios familiares? ¿Usted cree que eso es siempre grato? A mí me encanta trabajar 16 horas, me parece una forma de realización, pero sí, cada uno tiene su... Usted y cada cual tenemos ritmos de trabajo. A mí también me encanta disfrutar con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, y a veces de eso, cuando uno trabaja tanto, se restringe. Claro. Yo creo que hay que tener equilibrios en la vida. Claro, yo también. ¿Sí? Hay que tener equilibrios en la vida. Pero ¿usted cree que aquí hay intereses personales? Esa es parte del juego político de pretender generar la imagen de Correa, como usted lo ha dicho, autoritario, insultador, un tipo que quiere perennizarse en el gobierno, en el poder. No, señor. Aquí lo que nosotros hemos buscado y hemos planteado siempre es construir reglas del juego democrático que profundicen el acceso a derechos de todos y el acceso a libertades de todos. Y esa es su propuesta como candidato. Y eso puede suponer en algunos momentos confrontaciones, como en todo en el proceso histórico. Claro, por supuesto que sí. Pero también creemos que las debilidades, las ausencias en democracia solo se corrigen con una profundización de la democracia. Nada más.
Aquí no se ha hablado de estatización, no se ha hablado de afectación de intereses privados, jamás se ha hablado de restricción de derechos, ¿no? Ahora, eso es parte de la confrontación política, es cuando se está cambiando un país y una realidad, siempre. Y la propuesta suya es esa como candidato a asambleísta. Es seguir avanzando en ese proceso. Y en la Asamblea con varias leyes que son necesarias para seguir construyendo el andamiaje jurídico que está abierto con la nueva Constitución. Uno de esos temas claves para nosotros son las reformas al Código Penal, por el tema de la seguridad. Claro. Que nos afecta a todos. A todos. Y ese es un tema en el cual la Asamblea debería trabajar de urgencia. Y la ley de no aguas, esperar el próximo periodo. La ley de legislativo. aguas que está pendiente. Usted recuerda que esa ley fue propuesta por la CONAIE y que cuando fue generada la discusión ya parlamentaria, la CONAIE hizo un paro. Ojalá podamos superar esos niveles y podamos tener una ley de aguas moderna en el país que permita una democratización de ese recurso que es fundamental para el desarrollo productivo nacional y por lo tanto para la seguridad alimentaria suya, mía, de todas las personas que nos escuchan. La ley de tierras, que también está ahí planteada y que no supone una, como se ha dicho en algunos casos, una afectación a la propiedad privada de la tierra, porque aquí hay propiedad pública, privada, comunitaria de la tierra, pero que sí debe presuponer mayores controles a la tierra que, teniendo vocación agrícola, no está destinada a la producción o a la conservación de los recursos naturales. ¿Pero garantizando la propiedad privada de la tierra? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Y también el caso del agua? Por supuesto. El agua es pública. Sí, no digo garantizando el libre acceso del agua a quienes necesitan. Agricultores, ganaderos, pero por supuesto, pero también garantizando que todos tengan acceso al agua, pues. ¿Sí? Donde no exista esta tradicional concentración del recurso hídrico, sobre todo para casos de riego, en algunas agroindustrias que consumen mucha agua, porque así lo necesitan, en detrimento de pequeños o medianos agricultores, que también requieren para la producción nacional y a veces también para la exportación. Esas son las normas que el país debe generar, que nos aboque a un horizonte productivo mucho más razonable, mucho más planificado, mucho más equitativo, pero productivo. Sí, yo creo que más allá de las diferencias, sí, creo que el país ha recuperado horizontes, ha recuperado rumbos, y muchos de esos horizontes de rumbos son nacionales. Y yo creo que teniendo discusión, ¿sí?, sobre la orientación de esos rumbos, podemos construir rumbos. Mejorar la educación, mejorar la salud es parte de esos rumbos, apostar a un país productivo es parte de esos rumbos, mejorar condiciones de seguridad es parte de esos rumbos, tener garantías para la producción privada, comunitaria, es parte de esos rumbos. Muy bien, doctor Carvajal, gracias por haber estado aquí. El doctor Miguel Carvajal es, lo repito una vez más, es candidato a asambleísta nacional por el partido de gobierno en ese país.